Acabando de recibir la gestión, murió una señora. Y Villavicencio dio a conocer lo que asegura está haciendo esa cartera para prevenir la mortalidad materna. Ambulancias, código rojo, capacitación del personal, certificación de comadronas. O sea, son varias las acciones que se puede, la política de las comadronas, que es muy importante, la escuela de partería. Que donde hay más muertes, hay más problemas, tenemos menos parteras. Tenemos menos personal calificado para atender el parto. En Guatemala hay más de 23.000 comadronas. Sin embargo, es necesario que su formación sea universitaria para fortalecer los partos en las comunidades más alejadas. Y siguiendo con la información, 3 millones de quetzales es lo que han pagado transportistas de Quetzaltenango desde el 1 de enero hasta la primera quincena de mayo, revelaba la Asociación de Transportistas de ese lugar. Esto ha causado mucha preocupación, ya que año con año los montos suben debido a las amenazas contra los pilotos. Esta cantidad no es el total de pago de las extorsiones, ya que no se contabilizan los pagos realizados por otros empresarios quienes no denuncian los hechos por temor. Algunas empresas han cerrado y otros empresarios han denunciado poca acción por parte de las fuerzas de seguridad. Y la información sigue a esta hora de la mañana con Noticias del Mundo. Lo que sucede en el plano internacional en tiempo real. Bueno, pasamos entonces a conocer de esos descubrimientos que se hacen alrededor del mundo. Sí, uno que está dejando a las autoridades muy perplejas y dicen ahora tienen que investigar este hallazgo. Lo vemos en el país de España. Descubiertos en Irlanda 800 esqueletos de recién nacidos. Los restos se encontraron cerca de un antiguo convento que acogía a futuras madres solteras. Las causas de los fallecimientos ocurridos entre 1925 y 1961 están siendo investigadas. Estos esqueletos fueron descubiertos en un depósito de cemento cerca de este antiguo convento católico en la ciudad de Tuam, en Irlanda, que entre 1925 y 1961 acogía a mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio. Una persona me habló de la existencia de un cementerio de recién nacidos, pero lo que encontré allí fue mucho más que eso. Esto declaró a la agencia de noticias AFP la historiadora Catherine Corliss tras el descubrimiento. Ella es encargada de la investigación de los archivos del antiguo convento situado en el oeste de Irlanda. Cortés advirtió que 796 niños fueron enterrados en las cercanías de esta institución católica sin ataúd ni lápida. Los recién nacidos serán enterrados de forma secreta por las monjas de la congregación de Bon Secours. Según France Press, los motivos de la muerte de los niños permanecen en el misterio, aunque los científicos sospechan de varias causantes como la neumonía, la malnutrición, la tuberculosis y probablemente el maltrato. La misma agencia informa de que William Joseph Dolan, pariente de un niño que vivió en esta institución, ha denunciado la situación para que se investigue rápidamente lo que pasaba en los años en que se desencadenaron estos fallecimientos. Así es que se dan importantes hallazgos en Irlanda y ahora surgen las investigaciones para conocer de qué murieron, qué pasó con estos cerca de 800 recién nacidos que fueron descubiertos en un depósito de cemento cerca de un convento en Irlanda. Con esta información nosotros vamos a seguir conociendo qué más está pasando en el mundo y para ello nos vamos con Aleja. Cerraron los centros de votación en las elecciones presidenciales celebradas en Siria, las primeras elecciones de hace medio siglo en donde existe más de un candidato. En esta oportunidad, además del presidente Bashar al-Assad, quien se encuentra en el poder desde el año 2000, sus contrincantes son dos aspirantes, más uno de ellos de la oposición tolerada y un exministro. Los medios estatales reportaron una gran afluencia de electores, por lo que indican que la Comisión Judicial Suprema Electoral decidió extender el horario de votación por 5 horas más. Cerca de 16 millones de sirios fueron llamados a votar en una jornada que transcurre sin incidentes y bajo fuertes medidas de seguridad. Las encuestas apuntan a que Bashar al-Assad sea reelecto para un nuevo mandato. En China, grandes daños han generado las lluvias que han alcanzado hasta 188 milímetros de altura. Las carreteras lucen inundadas y los vehículos han terminado uno sobre otro.
Zonas residenciales y caminos han quedado bajo el agua. Los rescatistas buscan liberar vehículos que fueron arrastrados a raíz de que un embalse cercano cedió ante la tormenta. Según el Departamento Meteorológico local, las lluvias seguirán afectando la región china en los próximos días. En Estados Unidos, las imágenes que mostramos ahora generaron indignación y repudio. En ellas se ve a un juez, John Murphy, desafiando a un abogado para que salgan de la corte y así a los golpes resuelvan la situación de la decisión que ha programado para la fecha de inicio de un juicio. El defensor público indicó que el juez se enojó debido a que el abogado se negó a renunciar al derecho constitucional a un juicio rápido. En el video se puede escuchar al juez desafiar al abogado e invitarlo a resolver los problemas a golpes en el pasillo. Cuando el abogado lo hace, el juez lo toma por la cabeza, lo golpea. Esto no se aprecia en las imágenes, pero quienes estaban en la sala sí lo presenciaron. El abogado no presentará cargos contra el juzgador, pero espera que la corte le imponga una sanción ejemplar. Noticias del Mundo aquí en Viva la Mañana para las 8, solo faltan 8 minutos también. Información importante que compartíamos en el ámbito internacional, pero también el deporte, dos segmentos interesantes, no solo lo que pasa a nivel internacional, sino ya acercándonos al Mundial con algún repaso de goles interesantes. Pero bueno, la especialista en temas deportivos que nos acompaña desde esta semana es Cristian García, así que vamos contigo. Correcto, la especialista en todos los deportes. Estamos a tan solo a 8 días para el inicio del Mundial de Brasil, pero Panamá y Brasil jugaron este previo al Mundial y Brasil gana y le golea a Panamá 4-0 en el amistoso internacional. Mientras que Portugal, la noticia que le dio vuelta al mundo es la posible lesión de Cristiano Ronaldo, la estrella de Portugal, que causa alarma en su selección. En otros ámbitos del deporte internacional, el tenis, el Francia en el Roland Garros, el serbio Novak Djokovic y la rusa María Sharapova avanzaron a las semifinales. Esta es información de deportes internacionales. Con un golazo y 2 asistencias de Neymar, la selección brasileña de fútbol goleó 4-0 a su similar de Panamá en partido de preparación previo al arranque del Mundial. Un golazo de tiro libre al minuto 26 de Neymar da Silva Santos Jr. abrió la ruta a la victoria carioca. Luego apareció Dani Alves con un disparo cruzado desde afuera del área para el 2-0 al minuto 39. Resultado parcial con el cual se fueron al descanso. Apenas iniciado el segundo tiempo, otra genialidad en la asistencia de Neymar la terminó definiendo Givaldinho Vieira do Souza Hulk para el tercer gol al minuto 46. Y en otra jugada que inicia Neymar, apareció la definición de William Borges da Silva para sentenciar el partido y vencer la resistencia al portero de Coatepeque, José Calderón, al minuto 72. Calderón había ingresado en el segundo tiempo. A 8 días para que arranque el Mundial de Fútbol, Cristiano Ronaldo encendió las luces en la selección de Portugal, luego que los servicios médicos divulgaron unos informes donde detallan algunas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. A pesar que el astro portugués no ha padecido de lesiones graves, en una media de 70 partidos por año, ha tenido algunos eventos que lo han marginado temporalmente de las canchas después de la operación de rotura de ligamentos en el tobillo derecho que fuera sometido en el 2008. Portugal tiene contemplado 2 amistosos internacionales previos a su debut al Mundial, el 6 de junio frente a México y el 10 ante Irlanda. El serbio Novak Djokovic y la rusa María Sharapova avanzaron a las semifinales del Abierto de Tenis en Francia, el Roland Garros, luego de avanzar sin problemas en la ronda de cuartos de final. Djokovic, número 2 del mundo, se impuso al canadiense Milos Raonic en 3 mangas, 7-6, 7-6, 7-5, 7-6, 7-5 y 6-4. Ahora su rival será el letón Ernest Gulbis, que sorprendió anteriormente al eliminar a Roger Federer y ahora repitió ante el checo Tomas Berdych. María Sharapova, séptima favorita del torneo y finalista el año pasado, también avanzó a las semifinales al vencer a la hispano-venezolana Garbín Muguruza en 3 mangas y parciales de 1-6, 7-5 y 6-1. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Abarcamos entonces el deporte internacional y cambiando un poquito la temática, tenemos esa fiebre futbolera, esas ganas de que empiece el Mundial y por eso tenemos que repasar momentos históricos, goles históricos que han quedado en la historia y pues marcados, imposible olvidarlos, tenemos que repasarlos de mundiales atrás. Esto no lo podemos olvidar, repasemos. En el puesto 8, este gol de media volea del inglés David Platt en el partido de octavo de final ante Bélgica.
Esta fue la información deportiva de hoy. Regresamos con ustedes, Ricardo. Muchísimas gracias, Crista. La información de deporte no puede faltar, ni tampoco para completar este recorrido informativo que arrancamos todos los días a las 5:45 de la mañana. La información departamental, así lo dice, así lo muestra Prensa Libre. En este ámbito, aguaceros dejan daños severos, lluvia no cesa en el suroccidente, región del suroccidente es la más afectada. Vemos la fotografía, olas del tamaño golpeaban ayer la costa de Retaluleu a causa de lluvia y el viento, y el paso entre Sololá y Panajachel en la catarata fue habilitado el día de ayer. También el Quetzalteco esta mañana tiene otras noticias. Tormenta se debilita, daños leves en 17 viviendas, precipitaciones y viento afectan cultivos. Y estamos observando algunas imágenes de lo complejo de la situación en el occidente del país. Esta es la información que esta mañana nos presentaba Prensa Libre y el Quetzalteco. Prensa Libre presentó. Bueno, son las 7:57 minutos y por supuesto este es un tema importante. Hemos seguido el paso a paso de lo que ocurre con las lluvias en el país, cómo están afectados 9 departamentos, pero sobre todo en este momento los que están en la zona fronteriza con México. Tema importante que vamos a poner en contexto no solamente por este punto de la coyuntura de nuestro país en relación al clima, sino cómo estamos preparados para este tema. María René, vamos contigo. Claro, es un tema que año tras año lo tomamos aquí en Guatemala porque siempre que llega el invierno vemos estas depresiones tropicales, tormentas tropicales que ponen en riesgo a miles de familias en nuestro país. Es un tema más que importante hablar de cómo hemos avanzado en la prevención de ciertos desastres, ciertos estragos, situaciones que se dan con la llegada de estos fenómenos naturales. Nosotros vamos a poner en contexto este tema con nuestros invitados. Tenemos aquí a Juan Carlos Hernández, presidente de la Asociación Guatemalteca de Control de Erosión y Sedimentos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Un placer, María René. Muchas gracias. Y claro, David de León, secretario ejecutivo de la CONRED. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, no secretario ejecutivo, claro, sí. Vocero. Yo aquí estábamos esperando al secretario, pero sabemos que tuvo una reunión, entonces has venido tú. Sí, gracias, David, por estar aquí con nosotros. Claro. Bueno, queremos empezar hablando, David, o recordando un poco, porque cuando escuchábamos que este fenómeno que teníamos en nuestro país se podría, de hecho se ha convertido en una tormenta tropical, en la tormenta Boris, muchas personas empezaron a recordar Ágata en el 2010, esa tormenta que causó estragos en nuestra Guatemala, claro, unida a otro fenómeno natural que fue la erupción del volcán. Pero recordemos entonces un poquito, Ágata, cómo hemos avanzado de lo que se vivía y de lo que pasó en el 2010, ahora en el 2014. Estamos más preparados y queremos poner el tema en contexto, pero mostrar antes algunas imágenes que tenemos que nos recuerdan a Ágata. Okay. Se oía gritos de mucha gente, tuvimos que salir a refugiarnos en las partes altas. Tengo como unos 8 años de vivir aquí, nunca había pasado esto. Decenas de personas siguen desaparecidas, mientras que cientos se han quedado en la calle. Muchas regiones están incomunicadas. Bueno, un pequeño recuerdo de lo que pasaba entonces con Ágata. Tenemos que recordar lo que ocurría también. 165 fallecidos en el 2010 por esta tormenta, 78 desaparecidos y más de $1.000 millones en daños que dejaba esta tormenta a nuestro país. David, ¿cómo nos hemos preparado desde ese entonces? Bueno, creo que la gestión de riesgo en el caso de Guatemala aún sigue siendo uno de los temas débiles que aún hace falta de fortalecer mucho más. Hemos avanzado en muchas situaciones como planes que ya se